Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos ver por este medio nuevamente para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar orando. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos en armonía para que tú envíes bendición y vida eterna a cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos que la unción que permanece sobre cada uno de nosotros en esta noche rompa todo yugo de mentira, de argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y también, Señor, a que todo razonamiento y argumento falso sea quitado de nosotros, Padre. Te pedimos también que la unción de tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, pero por sobre todo abra nuestro corazón, para que tu palabra como una semilla sea sembrada en ellos, Señor, y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un miércoles de bendición, de fructificación, de cumplimientos de la palabra en sus vidas y de las promesas del Señor. Y bienvenidos a esta transmisión, gracias por el privilegio. Y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es ya la cuarta parte de este tema, que espero que sea un tema de bendición para cada uno y que nos siga ayudando a revelarnos la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En los días anteriores hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Hemos compartido acerca de Él, acerca de lo maravilloso y hermoso que es Él, porque Él es una persona, no es una fuerza, no es un poder, no es una unción, aunque tiene todo eso, posee todo eso, pero es una persona de la Trinidad, de la misma categoría y naturaleza y características del Padre y del Hijo. Y no hay, en la Trinidad no hay una jerarquía, no hay una primera persona, una segunda y una tercera, sino que los tres son Dios y los tres están en la misma posición o en la misma categoría. Y lo único que difiere entre uno y otro es la función que cada uno desempeña. Vimos también que el Espíritu Santo es una persona que siente, que habla, que piensa, que tiene entendimiento, conocimiento, enseña, todas las características que tiene una persona. Y es la persona de Dios viviendo en cada uno de nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Vimos en cuanto a la obra de la salvación, que Él es el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender y poner por obra el Evangelio en cuanto a nuestra salvación. En segundo lugar, produce en cada uno de nosotros la convicción de pecado, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 16, versículo 8. Produce la fe en nosotros para reconocer el señorío de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esa fe quien la infunde en nosotros es el Espíritu Santo. Aparte de ello, también nos regenera. Esto lo vimos en Juan capítulo 3, versículo 3, aparte de que también lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y lo dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Aparte de ello, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 11 al 13, nos sella para el día de la redención final, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 4 y Efesios 1,
del 13 al 14. Y además nos imparte el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Romanos capítulo 8, versículo 15. Esas son las tareas del Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Pero también en la vida cristiana vimos que el Espíritu Santo cumple muchísimas funciones. La primera es que viene a habitar en nosotros y anhela tener comunión constante con nosotros. Esto nos lo enseña Santiago capítulo 4, versículo 5. Luego nos empodera para la vida cristiana, para obedecer los mandamientos de la palabra. Esto nos lo enseña Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Y esa obediencia es para que nosotros vivamos en el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras, todas las promesas sean cumplidas en nosotros. En tercer lugar, es la unción sobre nosotros para romper todo yugo de opresión y toda obra de las tinieblas en contra nuestra. Nos lo enseña Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 y 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. En cuarto lugar, desarrolla la regeneración en nosotros. Juan capítulo 3, versículo 5, 2 de Corintios 3, 18, Filipenses 1, 6, Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Y esto implica la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Luego de eso, también vemos en quinto lugar que el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento cada vez que pecamos. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 8. En sexto lugar, produce el fruto del carácter de Cristo en nosotros, que es el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 23. En séptimo lugar, es nuestro guía para nuestra vida en todos los aspectos, espiritual, emocional y física. Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. También en octavo lugar nos enseña toda verdad y nos recuerda lo que Jesús dijo, es decir, nos recuerda la palabra. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26. En noveno lugar nos enseña lo que habrá de venir, es decir, nos enseña para prepararnos hacia el futuro de lo que vamos a vivir cada uno de nosotros. Y esto nos lo enseña Juan capítulo 16, versículo 13. Luego, en décimo lugar, es nuestro ayudador en toda situación y en todo aspecto de nuestra vida. Esto nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 26. En onceavo lugar, es nuestro intercesor delante del Padre para ayudarnos en nuestra debilidad. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y el día de ayer vimos que es nuestro consolador de acuerdo a y lo que significa que Él sea nuestro consolador de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Juan capítulo 14 y versículo 16. Y tomamos como ya para ver todo lo que significaba que Él fuera nuestro consolador, vimos Isaías capítulo 61, todo lo que significa que Él sea nuestro consolador, y lo vamos a leer rápidamente en este momento. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. También reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros,
y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué quiere? También la palabra de Dios dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Como vemos, hay palabras claves en este pasaje que significan consuelo, pero también significan victoria. Por ejemplo, consuelo en cuanto a que ministra a los abatidos, los quebrantados de corazón, los cautivos, los que están presos en artimañas del diablo. También a los afligidos, a los que están en ceniza o duelo, a los que están de luto, a los que están angustiados. También reedificará las ruinas antiguas, levantará los asolamientos primeros, restaurará las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Lo que vemos acá, todo tiene que ver con liberarnos, sanarnos y restaurarnos del pasado o de las cosas del pasado para llevarnos a un nuevo nivel de bendición, de libertad, de gozo, de alegría, de victoria, como es las buenas nuevas, el vendarnos, el darnos libertad, el vivir bajo el año de la buena voluntad de Dios, el tener gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y también el tener doble honra y doble y perpetuo gozo. Todo eso habla no solo de consolación en cuanto a consolarnos y sanarnos, sino en llevarnos a un nuevo nivel, a un nivel más alto en cuanto a bendición, en cuanto a vida plena, en cuanto a la presencia de Dios en nuestras vidas, en cuanto a victoria. Se refiere en todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a seguir viendo otras funciones del Espíritu Santo, y entre ellas es el que nos exhorta a que realicemos buenas obras y a que cultivemos, a que tengamos pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. Si ustedes se recuerdan, la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo número 8, dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensemos. Nuestra vieja naturaleza, nuestro ego, nuestro yo, no nos va a llevar a ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ese tipo de pensamientos? El Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Y eso obviamente trae bendición, porque Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos enseña que el poder de la vida y el poder de la lengua y el poder de la muerte están en nuestras palabras, y nuestras palabras vienen de nuestros pensamientos. Si pensamos lo bueno, nuestras palabras van a ser buenas. Al ser buenas esas palabras, nos vamos a llenar de ellas, dice la palabra de Dios, y al llenarnos de ellas y hablarlas, vamos a crear las situaciones que las situaciones que derivan de esas buenas palabras que estamos pronunciando. Y si son buenas palabras, son palabras de bendición, son palabras de las añadiduras. Vamos a recibir a través de ellas las añadiduras, porque estamos viviendo en el reino y estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que es vivir en el reino, y tendremos todas las añadiduras. En Santiago capítulo 4, versículo 5, también nos habla de algo más, no solo que Él anhela tener comunión con nosotros, sino nos habla de alguien que está muy cercano, pero muy, muy cercano a nosotros. De hecho, el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del Padre de que Él no nos dejará ni nos desamparará en ninguna situación.
Cuando Dios hace la promesa de no te dejaré ni te desampararé, no está poniendo excepciones. Él estará con nosotros todo el tiempo, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que nosotros hagamos bien o mal. Él permanecerá con nosotros y haciendo ¿qué? Obviamente fortaleciendo lo que está bien en nuestras vidas, pero también enderezando aquellas cosas que están torcidas y alineándolas a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos tener esa plenitud de vida por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el Señor Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y también que para esto vino el Hijo de Dios, dice en primera de Juan, para deshacer las obras del diablo. O sea que el Espíritu Santo es el poder de Dios, la persona de Dios actuando en nosotros para deshacer esas obras del diablo y además de ello para darnos más vida y vida en abundancia. Llevamos ahí 14 funciones del Espíritu Santo. La 15 es que el Espíritu Santo nos infunde coraje, valor para la batalla. Recordemos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién es ese espíritu de poder, amor y dominio propio? Es el Espíritu Santo, el que está en cada uno de nosotros, infundiéndonos ese coraje, ese valor, esa valentía para poder sobreponernos a cualquier situación en la vida que nos esté afectando. El Espíritu Santo también es nuestro restaurador. Esa es la 16ª función que el Espíritu Santo cumple en nosotros, sanando las heridas y cicatrices del corazón y todos los sentimientos fracturados por las malas experiencias de nuestra vida, por el pecado, por haber vivido en la carne, etc. El Espíritu Santo es el que nos sana de todo ello. Aparte de eso, es el que nos sana físicamente. También lo dice Lucas capítulo 4 versículo 18, y también la palabra define al Espíritu Santo como el poder de la resurrección que opera en nosotros. Esto, si no estoy mal, está en Efesios capítulo 1 versículos del 17 en adelante. Y notemos esto es tremendamente importante. El Espíritu Santo es el espíritu de resurrección que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Y qué significa que el Espíritu Santo sea espíritu de resurrección y que Él viva en cada uno de nosotros? En primer lugar, que el Espíritu le va a dar vida a aquellas partes de nuestro cuerpo que por alguna enfermedad o cualquier situación se hubiera visto afectado. El Espíritu Santo va a sanar, va a restaurar toda cuestión de enfermedad. Y eso lo dice la palabra también en Isaías capítulo 53, cuando nos dice que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias para que usted y yo fuéramos sanados. Y en Primera de Pedro también dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. O sea, hay algo, el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra sanidad, y el Espíritu Santo es el que como espíritu de resurrección imparte esa sanidad a cada uno de nosotros primero, y después como ríos de agua viva, después de que recorren nuestro interior, porque la palabra, el Señor Jesucristo nos enseñó que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que corren en nuestro interior, pero también se manifiestan hacia afuera mediante el don de sanidades
hacia otros mediante el don de sanidades, que es un don del Espíritu Santo que nos lo imparte a nosotros de acuerdo a lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 en adelante. Pero el Espíritu Santo no solo se queda en la sanidad de nuestros cuerpos, también sana nuestra alma. Nuestra alma, cuando hemos vivido en el mundo en pecado, obviamente hemos vivido muchas situaciones que han producido heridas en nuestro corazón. Muchas de esas heridas, si no es que la mayoría, bueno, en realidad todas esas heridas no han sido sanadas mientras no somos salvos. Esas heridas, algunas están abiertas, latentes, otras están con curitas, otras están cicatrizando y otras están con costuras, por decirlo algo. El Espíritu Santo es el que va a terminar el proceso de sanidad de todas esas, va a hacer el proceso de sanidad de todas esas heridas en nuestro corazón. Y eso fue lo que vimos en Isaías 61, cuando habla de los quebrantados, de los que están en luto, en duelo, en tristeza, en angustia, los que están atados a opresiones del diablo, etc. Esa parte se refiere básicamente a nuestra alma. Casi que todo Isaías 61 se refiere a la sanidad del alma, a la restauración de nuestra alma, al diseño original de Dios, sanando todas las heridas y libertándonos de toda atadura que el diablo hubiera podido establecer en nuestro corazón. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6, nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas altiveces, argumentos y fortalezas que son razonamientos en nuestro corazón, que están establecidos en nuestro corazón, son los que el Señor viene a destruir a través del Espíritu Santo. Él es el arma no carnal, sino el arma espiritual que Dios nos da para destruir esas obras del diablo en nuestro corazón y traer libertad a nuestras vidas, libertad del pasado. Sana nuestro pasado, nos liberta de esas heridas y aparte de ello nos restaura y nos levanta a un nivel de sanidad, de bendición, a un nivel de fructificación, de obediencia y de vida plena, no solo en lo físico, sino también en nuestra alma. Y aparte de ello, nos da la seguridad, nos imparte seguridad de que somos hijos de Dios, Romanos 8:14, de que estamos sellados y garantizados de que tendremos vida eterna, Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Aparte de ello, también nos da la seguridad y la certeza de que los planes del Señor para con nosotros son planes de bien y no de mal, que en todas las cosas somos más que vencedores, que nada nos puede separar del amor de Dios. De hecho, todo eso está contenido en el capítulo número 8 del libro de Romanos, que es la vida en el Espíritu, que en un estudio posterior en los próximos días vamos a estudiar también de lo que implica vivir la vida que el Espíritu está impartiendo en cada uno de nosotros o quiere impartir en cada uno de nosotros si nosotros tenemos la disposición de buscar del Espíritu Santo, de escuchar al Espíritu Santo, de tener intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino a forzarnos. El Señor no nos forza, el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros necesitamos estar abiertos a ese querer y a ese hacer que el Espíritu Santo nos imparte a cada uno de nosotros para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. La 17ª tarea u obra
del Espíritu Santo en nuestras vidas es que el Espíritu nos guía a ser más que vencedores en Cristo. Y esto lo dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Dice la palabra de Dios en este pasaje, ahorita lo voy a leer, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo que esta palabra nos está diciendo se complementa con lo que la palabra también nos enseña en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? De todo yugo, de toda mentira, de todo argumento falso, de todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento de Dios y de la vida eterna que tenemos en Él. Aparte de ello, también implica que el Espíritu Santo nos va a libertar de toda atadura, de toda opresión, de toda cárcel en la que podríamos estar por causa de la obra de las tinieblas en nuestras vidas, en la vida que llevamos antes de conocer al Señor. O sea que el Señor nos da la victoria por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18, que es el complemento de donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y esto es lo mismo de Romanos, complementa Romanos 8:28 al 29, porque para que cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, para que la imagen de Cristo o el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y lo complementa 2 Corintios 3:18, que dice que somos transformados de gloria en gloria, y ese de gloria en gloria es de victoria en victoria. Por lo tanto, el que nos guía a tener la victoria en medio de toda circunstancia es el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros desarrollemos esa intimidad y esa comunión con el Espíritu, para que todo el tiempo o cada vez más frecuentemente, más regularmente seamos guiados por el Espíritu a esa victoria que nos liberta de ataduras, de opresiones, de cárceles en las que el diablo nos hubiera atado en el pasado, para poder vivir esa vida gloriosa que Dios tiene para cada uno de nosotros, no hasta la eternidad, sino aquí mismo en la tierra. Algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos y hermanas, y yo creo que muchos cristianos no lo tienen claro: nosotros no vamos a tener vida eterna hasta que lleguemos al cielo. Nosotros ya hoy de que entremos a esos niveles de la vida eterna, necesitamos ser liberados de todas las cosas que se oponen a esa vida eterna, que fueron establecidas en nuestra mente o en nuestro yo, que nos impidieron en el tiempo que vivimos en pecado vivir una vida abundante en Cristo. Así que el Espíritu Santo nos va a guiar a ser más que vencedores en toda situación, pero usted y yo necesitamos habituarnos cada día más a la dirección del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Porque generalmente cuando nosotros enfrentamos problemas, la causa de ese problema es por malas decisiones que tomamos en el pasado, por no escuchar del Espíritu Santo. Y entonces, como consecuencia de esas malas decisiones, tenemos una cosecha que nos afecta en nuestra calidad de vida en Cristo. Pero si nosotros nos habituamos cada vez más a escuchar al Espíritu
escuchar la guianza del Espíritu Santo para todas las decisiones de nuestra vida, vamos a ser librados de esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Así que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro ayudador, es nuestro fortalecedor para que caminemos en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida o inconvenientes o contrarias en nuestra vida, para que podamos vivir, ser libertados de eso, tener victoria sobre esas circunstancias y entrar en un nuevo nivel de abundante vida eterna que tenemos en Cristo Jesús desde el momento de la salvación. Desde el momento de la salvación, la vida eterna nos fue impartida en la naturaleza de Dios. Pero esa vida eterna, mientras vivamos aquí en la tierra, va a irse perfeccionando de día en día, como lo dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces ya cuando lleguemos a la presencia del Señor, esa vida eterna se va a perfeccionar total, completa y absolutamente, y vamos a entrar en la plenitud de la vida eterna en el cielo. Pero mientras tanto, acá en la tierra podemos ir avanzando y disfrutando de esa vida eterna que ya tenemos y que se está desarrollando en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, el que nos guía y el que nos da la victoria. Otra función del Espíritu Santo, que es la función número 18, es que el Espíritu Santo nos liberta de la acusación, juicio, culpa y condenación. Como lo dice Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué sucede con esto? ¿O cómo sucede esto? Muy simple, muy simple. Cuando usted y yo pecamos, inmediatamente, los demonios o el diablo vienen a sembrar en cada uno de nosotros condenación a través de generalmente diciéndonos algo así como, y no que sos cristiano, pues, y entonces, ¿por qué hiciste eso? Viene la condenación en ese momento. Pero simultáneamente, en ese momento, el Espíritu se contristó. Y el contristar del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo se entristeció y se enojó por el pecado nuestro, y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en cada uno de nosotros, número uno, para que reconozcamos nuestro pecado, porque Él es el que convence de pecado, de acuerdo a lo que nos enseña Juan, capítulo 16, versículo 8. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros en esa convicción de pecado y en ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para llevarnos a confesar nuestro pecado y a pedir perdón delante del Señor, y de esa manera somos librados de la acusación, del juicio, de la culpabilidad y de la condena. Y entonces regresamos a vivir en esa libertad que está en Cristo. Así que el Espíritu Santo, por eso dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu inmediatamente, después de que nos equivoquemos, pequemos o lo que sea, o tomemos malas decisiones, nos va a convencer de ello, nos va a convencer de pecado, nos va a dar la convicción y el arrepentimiento sobre ello, para que nosotros le pidamos perdón al Señor y sea restaurada nuestra vida plena en Cristo. Y entonces borre toda condenación que pudiéramos experimentar por causa de ese pecado. Aquí también hay otra cuestión que es importante en esto de vivir sin condenación, porque muchas veces después de que nosotros le hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados, el diablo sigue insistiendo en querernos meter culpa y en querernos meter condena. Pero como el Espíritu Santo
no solo es el inspirador de la palabra, sino que conoce perfectamente la palabra y Él es el que nos la recuerda constantemente a nuestra memoria la palabra que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que si confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese perdonar y limpiar significa, primero, que nos perdona de nuestro pecado, pero también que Él por el Espíritu Santo va a trabajar en las profundidades de nuestro corazón para libertarnos de todas las situaciones que están incidiendo en que nosotros seamos vulnerables a esa tentación y a ese pecado. O sea que el Señor no solo nos va a limpiar y nos va a quitar culpa y condena por el Espíritu Santo, sino que además de ello, el Espíritu va a trabajar en ese interior nuestro para transformar o para sanar esa herida de nuestro corazón que nos de la vida, como en cosas que son caminos nuestros que nos parecen derechos en nuestra opinión, pero que son pecado porque producen muerte. Así que el Espíritu Santo no solo nos va, mire esto hermoso, el Espíritu Santo no solo nos va a convencer de pecado y nos va a guiar a confesar nuestro pecado delante del Señor y va a recordarnos que ya no tenemos ni acusación, ni culpa, ni condenación, y que además de ello nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a libertar de toda, de las cosas en nuestro corazón que nos llevan al pecado. Una cosa también importante que es la 19ª, creo que así se dice, función del Espíritu Santo en nuestras vidas es que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer morir, a negar las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea, esta es miren, todo lo que hemos visto del Espíritu Santo, si usted nota, no hemos mencionado casi para nada los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque todas estas obras que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas son la primera prioridad del Espíritu Santo en nosotros. La transformación, la santificación, la obediencia, la muerte al yo, que nos lleva a la plenitud de la vida en Cristo. Recordemos lo que dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta vida terrenal lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso implica que el Espíritu Santo había trabajado en la vida de Pablo negando el yo, ayudándolo a crucificar ese yo que es nuestro peor enemigo, para que podamos vivir en la plenitud de la vida en Cristo. Si usted nota, en ninguna palabra, en ninguna parte o casi en ninguna parte de la palabra de Dios dice que reprendamos las obras del diablo en nosotros. Lo que nos dice sí constantemente es que nos neguemos a nosotros mismos, que Él crezca, pero que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Y aquí tenemos la clave en Romanos 8:13 de cómo morir a nosotros mismos. Y es el que nosotros hagamos morir las obras de la carne, las obras del ego, las obras del yo, por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Andando en intimidad con el Espíritu Santo, que nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a la palabra, nos va a guiar a poner en práctica la palabra, para hacer morir esas obras de la carne que son pecado y que nos afectan en la calidad de vida que necesitamos tener en Cristo. El Espíritu Santo está en una batalla permanente contra el yo. El enemigo del Espíritu Santo realmente no es el diablo.
El enemigo del Espíritu Santo es el yo. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a vencer ese yo, para hacer morir las obras del yo en nuestras vidas. ¿Y cuáles son las obras del yo en nuestras vidas? La autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación. La autogratificación, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la autoexaltación, que es la vanagloria de la vida. Y todo eso es o representa la autocomplacencia del ego. Y son pecados. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda en la batalla contra nuestro ego, contra nuestro yo, contra nuestra carne, que es lo mismo, para vencerlo y que ya no andemos en obras de la carne, sino que traen muerte y corrupción, sino en el fruto del Espíritu, que trae vida y vida eterna a nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el poder que Dios pone a nuestra disposición para hacer morir todo lo que no es de Dios en nosotros, el ego. El ego, que es el que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, caminos que le parecen derechos al ego en su opinión, pero que para nosotros representan caminos de muerte. Su resultado es muerte, muerte espiritual. Así que por ello también necesitamos caminar en intimidad, en comunión con el Espíritu Santo, y buscar esa intimidad y esa comunión con el Espíritu Santo en todo momento. ¿Cómo lo hacemos? Intencionalmente. Mire, no es algo que va a surgir espontáneamente. Muchas veces sí, pero otras veces vamos a tener que ejercitar nuestra decisión de buscar al Espíritu Santo para esas decisiones de nuestra vida. Una de las cosas que he aprendido y que le quiero compartir a usted en esta noche, y no es que yo sea perfecto, pero yo sí conozco lo que pasa en mi interior. Y una de las cosas que el Espíritu Santo, porque yo al principio tenía muchísima tendencia a hacer las cosas por mi propia opinión, pero el Señor me fue mostrando, y ahora una de las cosas que normalmente hago cada vez que tengo que tomar una decisión de cualquier tipo en mi vida es hacerme la pregunta para conectarme con el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué dice Dios respecto a esta situación? Y eso me ayuda a conectarme con el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu? Y entonces la mayoría de las veces escucho correctamente y tomo buenas decisiones. A veces me apresuro, no le doy tiempo al Espíritu para que me guíe, para que me diga, y generalmente en ese momento me equivoco. Y es en todas las áreas de nuestra vida. En algún momento de alguna enseñanza anterior yo le compartía algunas experiencias que he tenido en las cosas cotidianas. No le voy a hablar de cosas super, hiper, mega espirituales, sino en las cosas cotidianas de la vida. Me recuerdo, y me ha pasado muchas veces, pero me recuerdo una experiencia particular que fue la que me enseñó, que yo un día venía de Villanueva hacia Guatemala, pero para venir de Villanueva a Guatemala hay tres posibles caminos. Uno es la carretera al Pacífico, otra es viniéndose por la avenida Petapa, y la otra es viniendo por Vía Canales. El camino más corto hacia donde yo iba, que era a la zona 10, era por el camino de Vía Canales. Y cuando estaba, obviamente el más largo era la carretera al Pacífico, que generalmente siempre está algo congestionada. Entonces decidí automáticamente no tomar esa carretera. Pero cuando estaba en la bifurcación de las otras dos, el Espíritu me dijo: andate por la más larga. Andate por la Petapa. Pero como era la carretera más larga y yo llevaba algo de prisa, entonces dije, no, me voy a ir por esta, por la más corta.
Resulta que más adelante me topé con una cola de carros. Y como buenos chapines, esa cola, a pesar de que era una calle de doble vía, donde estaba la cola en la dirección que yo iba, las dos vías estaban ocupadas. Y resulta que pensé que iba a ser una detención momentánea, pero resulta que no, y venían un montón de carros atrás de mí. Cuando me di cuenta ya no podía regresar, ya no había posibilidad de regresar. Y eso implicó que un camino de 20 minutos se convirtiera en un camino de 3 horas, porque había habido un accidente y mientras recogían todas las cosas del accidente, etcétera, etcétera, hubo una congestión de 3 horas. Mientras que si me hubiera ido por el camino que el Señor me dijo, lo que me hubiera tardado eran 10 minutos más probablemente. Por no oír la voz del Espíritu que me dijo andate por este lado, me fui a tener una espera de 3 horas. Y otra cosa que me pasa también, o me ha pasado a veces, que cuando estoy preparando mi ropa para el siguiente día, le pregunto al Espíritu. Y el Espíritu me dice que ponerme. Pero a veces me ha pasado que la ropa que el Espíritu me dice no me gusta, por alguna razón. Y entonces me pongo otra. Y varias veces me ha pasado que me siento tan incómodo, que me tengo que regresar a la casa. Y me tengo que cambiar y ponerme lo que me dice el Espíritu. Y cuando llego al lugar donde tenía que llegar, me doy cuenta que la ropa que me había dicho el Espíritu era la ropa adecuada para ese lugar y para esas personas con las que estaba. Mientras que la que yo había escogido no era la ropa más adecuada. Así que he ido aprendiendo de que aún las decisiones más pequeñas de la vida las puedo tomar guiado por el Espíritu Santo y van a traer bendición a mi vida. Así que yo le animo y le exhorto a ese punto donde cuando usted tenga que tomar una decisión, la pregunta que nos acostumbremos a hacer, porque va a traer bendición a nuestras vidas, es ¿qué dice la palabra? ¿O qué dice Dios al respecto? Y vamos a escuchar. En la medida en la que nos vayamos acostumbrando, vamos a ir aprendiendo a discernir la voz del Espíritu Santo para ser guiado por ella. Quizá al principio nos vayamos a ocasiones un aprendizaje para ir cada vez más entendiendo, discerniendo la voz del Espíritu Santo. Y entonces en el futuro las decisiones van a ser mucho más vamos a escuchar más claramente y por lo tanto vamos a tomar mejores decisiones. Y esto porque es importante por una cosa, una razón. Cada uno de nosotros oye 3 voces interiores. El Señor no siempre nos va a hablar audiblemente. El Señor va a hablar desde nuestro corazón. El Espíritu nos va a hablar desde nuestro corazón. Pero nosotros interiormente oímos 3 voces. La voz del Espíritu, la voz de nuestro ego o de nuestra carne y la voz de los demonios. Las 3. Tenemos que ir aprendiendo a distinguir cada una de ellas. ¿Y cómo las distinguimos? Primero que nada, necesitamos conocer la palabra. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a hablar por la palabra. Eso no quiere decir que los demonios o la carne no nos hablen con la palabra. Sí, pueden hablarnos por la palabra, pero tergiversada, como lo hizo el diablo en la tentación de Jesús. Le habló palabra, pero era una palabra fuera de contexto. De la misma manera nos puede hablar a nosotros, y no solo el diablo, sino también nuestra carne. Pero en la medida en la que aprendemos a distinguir la voz del Espíritu Santo que trae paz, que trae gozo, que es bondad, que es paciencia, pero por sobre todo
que es amor, vamos a aprender a distinguir una de la otra. Por eso es importante la práctica, por eso es importante que comencemos aún en las pequeñas cosas. Mire, usted puede, si usted va al supermercado y hay 3 marcas, usted se puede parar como un entrenamiento, ¿no? Se puede parar enfrente de las 3 marcas y decirle y preguntarle al espíritu, ¿cuál marca compro? Y usted va a escuchar. Usted va a escuchar cuál marca comprar. Y al comprarla, y que eso que compró sea de bendición, usted va a comenzar a adiestrarse en distinguir la voz del Espíritu Santo. Si la cosa no le salió bien en esa compra, pues entonces eso quiere decir que esa voz que usted oyó no era la voz del Espíritu Santo, y eso nos va a llevar a afinar más nuestros oídos. Igual, si usted tiene que tomar un camino, etcétera, o hay varios caminos para llegar al lugar donde usted vaya, pues pregúntele al Espíritu. Pregúntele qué camino tomar. Si la cosa salió bien, eso significa que era el Espíritu Santo el que le habló. Si la cosa no salió bien, entonces no era el Espíritu Santo el que le habló, y entonces eso nos va a ir desarrollando el oído interno para escuchar la voz de Dios, y normalmente el Espíritu Santo nos va a hablar en cuanto a una palabra o en cuanto a una bendición que esa decisión que tomemos va a traer a nuestras vidas. Por la práctica sé que así es en muchas oportunidades, quizá no siempre, pero sí va a ser así en muchas oportunidades. Así que es importante que afinemos nuestros oídos. Miren, esto yo no le puedo hablar, no puedo dejarle de hablar de la importancia que esto implica, que nos adiestremos, nos perfeccionemos en escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la voz del Espíritu Santo nos va a llevar a plenitud de vida. Mientras que si oímos alguna de las otras 2 voces, que es la voz de la carne o la voz de los demonios, esos son caminos que nos llevan a muerte. Quizá no a muerte física, pero sí a una muerte en lo emocional, porque vamos a enfrentar consecuencias desagradables de esas malas decisiones que tomamos. Y entonces por ello es bien importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu y seguirla para que nos vaya bien en todas las cosas de la vida. Y finalmente, la 20ª función del Espíritu Santo es la de que el Espíritu Santo nos imparte, nos regala dones de la gracia de Dios para equiparnos, para servir para provecho nuestro y de otros. Y eso nos lo enseña 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Aquí hay algo que es bien importante y quiero que me acompañe en su Biblia a 1 Corintios capítulo 12 y versículos 4 al 7. La palabra de Dios dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu tiene muchísimos dones. De hecho, el Espíritu Santo es el dueño, el poseedor de la totalidad de dones de Dios, para impartírnoslos a cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Espíritu también es el Señor. Y cuando dice y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo, Dios, el Espíritu Santo también es Dios. O sea, todo esto lo hace el Espíritu. Y el Espíritu tiene todos los dones, toda la gama de dones, sin faltar ni uno solo, que son de Dios, y nos los va a dar para provecho. Y aquí hay un punto importante. El tema es que opera un principio: fiel en lo poco, sobre lo mucho.
Si recordamos la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Al que le dio 5, operó en esos 5 y resulta que produjo otros 10 y eso se lo dio el Señor. Entonces ya no se lo dio de vuelta el Señor. Entonces ya no tenía 5, tenía 10 y había multiplicado los dones. Al de 2, que lo hizo bien, también no solo le dejó esos 2, sino que le dio 2 más. Y así sucede con los dones. Hay personas que se limitan a un solo don, pero no porque estén limitados por el Espíritu Santo. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Corintios también. Ustedes no están estrechos en Dios, están estrechos en su propio corazón. ¿Por qué? Porque nos centramos y nos limitamos a operar en un solo don. Así va a ser al principio, pero eso no quiere decir que así va a ser siempre. Recordemos que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento y la vida del justo es en todos los aspectos, incluido el aspecto de los dones. O sea, el Señor, si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor va a ir aumentando, incrementando esos dones que van a operar por el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros para provecho, no solo personal, sino para provecho de las personas hacia las cuales esos dones van a ser ministrados como una manifestación de la misericordia de Dios para con ellos, para sus vidas. Y aquí déjeme decirle otra cosa, que hay otra clave en este pasaje, que muchas veces no le hemos entendido. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones o regalos, el Espíritu los da. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, hay 4 cosas ahí. Vemos 4 cosas. Dones, manifestaciones, operaciones y ministerios. ¿En qué consisten estas 4 cosas? Es lo mismo, pero en diferente nivel. El Señor nos da los dones, ya lo tenemos. Pero la primera etapa implica dejar que esos dones se manifiesten a través de nosotros. Y eso va a ser eventual, o puede ser eventual, entonces es una manifestación. Pero cuando nosotros vamos cobrando seguridad en la dirección del Espíritu Santo para que ese don opere, deja de ser una manifestación y se vuelve una operación. O sea, comenzamos a fluir más libremente en ese don. Ya no es una manifestación esporádica, sino es una operación ya más frecuente. Pero cuando tomamos aún más confianza y comenzamos a operar en ese don todo el tiempo, entonces se convierte en un ministerio. O sea que un don primero se manifiesta como, primero es va a manifestarse, perdonen la redundancia, pero va a manifestarse en una manifestación. En la medida que lo vayamos ejerciendo más frecuentemente se convierte en una operación y en la medida que lo hagamos permanentemente se va a convertir en un ministerio. Y todos esos dones están en el Espíritu que vive en nosotros, así que tampoco debemos limitarnos. Isaías 54, en el versículo 2, dice la palabra que nos ensanchemos, que ensanchemos nuestro corazón, que ensanchemos el sitio de nuestra tienda, porque nos extenderemos. Y ese ensanchar nuestro corazón es la primera condición para extendernos. Primero es en el corazón. Si yo limito al Señor en mi corazón, obviamente no me voy a extender. Pero si me ensancho, si voy tomando fe y confianza en lo que dice la palabra, me voy a ir ensanchando y como resultado del ensanchamiento va a venir la extensión. Y eso va a ser permanente. Puede ser algo permanente en nuestras vidas,
porque es lo que dice Proverbios 4:18. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero con todo mi corazón que que haya sido de bendición para sus vidas y que produzca muchísimo fruto para la gloria del Señor. Y que esto nos anime, nos exhorte, nos dé una visión de cada día, hacer lo necesario para que la comunión y la relación con el Espíritu Santo sea cada día más cercana, cada día más íntima. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, Él desea la comunión con cada uno de nosotros. La contraparte somos nosotros. Nosotros también necesitamos anhelar esa comunión. Primero, porque es el anhelo del Espíritu Santo en nosotros, pero segundo, porque de esa comunión, de esa intimidad, los más grandes beneficiarios vamos a ser nosotros. El Espíritu Santo no deja de ser Espíritu Santo en mí por el hecho de que yo no tenga intimidad con Él. El Espíritu Santo no pierde. El Espíritu Santo no deja de ser Espíritu Santo porque yo no esté en intimidad con Él. Pero el que sí va a perder soy yo si no busco esa comunión y si no desarrollo esa comunión. Porque entonces me voy a privar de todos los beneficios que la palabra de Dios me dice acerca de tener el Espíritu Santo en mí. Y aquí le voy a hacer también una observación y la voy a ampliar. Hay mucha gente que piensa que cuando ora le hace un favor al Señor. No le hace ningún favor al Señor. El Señor, Dios sigue siendo Dios, oremos nosotros o no oremos nosotros. Dios va a seguir con sus planes, oremos nosotros o no oremos nosotros. El que pierde siempre soy yo. Es como el diezmo. Dios no pierde porque yo no diezme. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el dueño de todo el oro y de toda la plata. El que va a perder soy yo. ¿Por qué? Porque entonces le estoy abriendo una puerta al devorador para que me robe. Mientras que si doy el diezmo, la palabra de Dios dice que Él reprenderá al devorador por nosotros, abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y además nos prosperará. Nuestra tierra, nuestro trabajo no será estéril. O sea, si vemos ahí, ¿a quién le conviene el diezmo? ¿A Dios? No, me conviene a mí. ¿Por qué? Porque aunque no me venga la maldición, porque ya fui libre de la maldición de la ley en la cruz del Calvario, porque Cristo me redimió de la maldición de la ley, sí me voy a privar a mí mismo de la bendición de la obediencia. ¿Por qué? Porque la bendición de la obediencia al diezmo significa que Dios va a reprender al devorador por mí, que Él va a abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde toda bendición y que además en lo económico mi trabajo no será estéril. Así que ¿a quién le conviene el diezmo? ¿A Dios? No, a mí. ¿A quién le conviene la obediencia a la palabra? El Señor, Dios no deja de ser Dios porque yo no obedezco. El que se priva de las bendiciones de la obediencia siempre voy a ser yo. Dios no deja de ser Dios porque yo no ayune. El que tiene el problema soy yo, porque entonces no estoy rompiendo yugos de opresión, yugos de ataduras que hay en mi vida. Así que todo lo que Dios ha dicho, el diezmo, la ofrenda, la oración, el congregarnos, etcétera, eso me beneficia a mí. Dios no deja de ser Dios. Dios no es desplazado de su trono porque yo deje de hacer esas cosas. Es como congregarnos. La palabra de Dios dice que si nos congregamos en armonía, de acuerdo a lo que dice el Salmo 133, ahí enviará Dios bendición y vida eterna para nosotros. No me congrego, me pierdo esa bendición y esa porción de vida eterna que el Señor quiere sembrar en mi vida. Así que no pierde el pastor porque usted no llegue a la iglesia. No pierde Dios porque no nos congreguemos. Los que perdemos somos nosotros. Así que le dejo este tip ahí para que lo piense, para que lo medite conforme a la palabra de Dios.
se lo medite, sino que también lo ponga en práctica. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión. Le voy a pedir que permanezca todavía un momentito más para que podamos orar por usted y por los suyos, pero antes le quiero hacer algunos recordatorios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean o nada, sino para bendecir la vida de otros. Número 2. Lo esperamos mañana a las 8 de la noche para otra transmisión siguiendo con el tema del Espíritu Santo y la obra del Espíritu en nosotros a las 8 de la noche. Si hubiera algún contratiempo o alguna variación, lo publicamos en la página para que usted esté enterado y sintonice la transmisión a la hora que vaya a ser. Pero normalmente lo hacemos a las 8 de la noche todos los días, de lunes a viernes, así que usted está cordialmente invitado para incorporarse a estas transmisiones todos los días. Y los sábados y domingos subimos un video de una enseñanza de meses atrás para que de todos modos usted tenga una enseñanza para ver y sea edificado, exhortado y consolado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, le quiero recordar que tenemos un canal de YouTube donde todas las prédicas y todas las enseñanzas que hemos dado en todo este año están en ese canal. Son más de 200 enseñanzas. Usted ahí ya tiene el video, pero no solo el video, sino que también esas enseñanzas tienen el bosquejo para que usted lo pueda ir siguiendo o lo copie y lo baje a su computadora, a su celular, a su tablet, desde donde lo esté viendo, para que sea de más bendición para su vida esa enseñanza. Y le voy a pedir un favor: si usted accede a algún video que es sin costo, no tiene ningún costo, es totalmente por gracia, cuando usted cuando el video comience a funcionar, le va a aparecer una palabrita abajo del video justamente que dice suscribirse. Háganos la campaña, apache ese botoncito, tampoco implica ningún costo, pero sí bendición para nosotros porque nos da privilegios con YouTube. La tercera cosa que le quiero recordar, o cuarta realmente, es que si usted necesita salir de su casa o va a salir por cualquier razón, recuérdese de tomar las medidas de precaución que nos han indicado, que es el uso de la mascarilla, el lavarnos las manos con jabón y también guardar el distanciamiento social. Esto no opera cuando usted está con su grupo familiar, es decir, con las personas con las cuales vive. Pero si usted va a estar con personas extrañas a su grupo familiar, entonces sí es necesario que use la mascarilla y que guarde la distancia social para evitar contagios, porque no sabemos cómo están ellos. Pueden estar contagiados sin manifestar síntomas, entonces sin aún manifestar síntomas. Entonces, como medida de precaución para usted, tome esas medidas de seguridad y protegiéndose, usted está protegiendo a su familia y nos protegemos todos unos a otros. Así que es un deber de amor protegernos los unos a los otros. Y vamos a despedir la transmisión con oración. Si usted me acompaña, vamos a orar por todos nosotros y por nuestra familia, para que el Señor traiga bendición a cada uno. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de escudriñar juntos, guiados por tu Espíritu Santo, tu palabra, y principalmente, Señor, conocer cada día más y mejor al bendito Espíritu Santo que tú nos has dado para que more en nosotros, esté con nosotros y sobre nosotros, Señor, y podamos ser beneficiarios aún en mayor grado, Señor, y conscientemente de todos los beneficios que tu Espíritu tiene para cada uno de nosotros, Señor. Que en nosotros crezca cada día un anhelo, Señor, de tener esa intimidad que el Espíritu Santo anhela tener con cada uno de nosotros, como nos lo enseña tu palabra en Santiago capítulo 4 y versículo número 5. Padre, gracias por ese regalo maravilloso, incalculable, impagable, infinito, eterno, Señor, que tú nos has dado en el Espíritu Santo para que more con nosotros desde ahora y
por la eternidad también, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos por ese don maravilloso que es irrevocable, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros, y junto con Él toda buena dádiva y todo don perfecto que viene de ti, Señor, que también es irrevocable, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por ello. Y ahora, Señor, aprovechamos el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y venimos levantando delante de tu trono, Señor, a cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, de los nuestros, Padre, para que tu mano, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, libertando, Señor, de toda opresión, mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a Cristo y a la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Y Padre, te pedimos también que tu mano esté sobre cada uno, proveyendo, Señor, cada necesidad particular, Padre, así también fortaleciendo al que está debilitado, levantando al que está caído, extendiendo tu manto de alegría sobre aquellos, Señor, que están en aflicción, depresión, temor, miedo, angustia, ansiedad, desesperación o cualquier otra emoción negativa, Padre, y derrames en sus corazones ese óleo de gozo sanador, Señor, que es nuestra fortaleza, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú atraigas con lazos de amor a cada uno de los miembros de nuestras familias que todavía, Señor, están alejados de ti, Padre. Y, Señor, te pedimos y clamamos que sea antes, Señor, de que suceda el arrebatamiento de la iglesia, Padre, para que ninguno de ellos se quede, sino todos, Señor, se vayan en ese arrebatamiento glorioso que esperamos y que viene pronto, Padre. También te pedimos para cada uno de nosotros, Señor, que nos des hambre y sed de ti. Que así como el siervo clama por las aguas en el desierto, así nuestra alma, Señor, clame por el alimento de tu palabra y por el agua de tu Espíritu, Señor, y de tu palabra, para que cada día, Señor, crezcamos más a la estatura del varón perfecto, y cada día, Señor, nos preparemos más y más y estemos más y más listos, Señor, para ser esa novia con la cual tú vas a tener las bodas del Cordero, Señor. No queremos ser solamente iglesia arrebatada, Señor. Queremos ser esa novia con la cual tú vas a contraer esas bodas del Cordero, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También levantamos en esta hora, Señor, a cada ministro tuyo, Padre, en cualquier lugar donde se encuentre, que tú, Señor, les fortalezcas, que tú, Señor, les infundas ánimo, pero por sobre todo, Señor, que venga sobre ellos revelación e iluminación de tu palabra, Señor, para predicar el consejo completo de la palabra, para vestir, Señor, a esa novia que tú vienes a traer, a esa iglesia gloriosa, limpia y sin mancha, Señor, que tú vienes a traer, Padre. Señor, finalmente te pedimos que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, Padre. Señor, que mientras estamos durmiendo, Señor, nuestras energías físicas, mentales y espirituales sean renovadas, pero que también, Señor, tu Espíritu Santo siembre semillas de tu palabra, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, que produzcan fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y que mañana, Señor, que es el día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti, tu gozo, Señor, esté permanentemente con nosotros y bendigas la obra de nuestras manos, Señor, y veamos cumplimientos de tus promesas, Señor, para cada uno de nosotros. Y sea un día, Señor, de victoria, un día de ser guiados por el Espíritu Santo, un día de obediencia a tu palabra y un día de bendición, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, mis amados hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión hasta este momento, y no me queda más que darles mi agradecimiento por su sintonía. Realmente para mí es un enorme estímulo y una bendición poderme reunir con ustedes por este medio y que juntos escudriñemos las Escrituras. Muchas gracias por ello. Que tengan una linda noche y un bendecido día de mañana, y si Dios lo permite, a las 8 de la noche nos estaremos reuniendo para otra transmisión, y mientras tanto les envío un gran abrazo. Bendiciones, que descansen.